En este mundo, casi todos los días ocurren casos de injusticia. Pero, ¿cuántas personas realmente pueden revertir su condena? Hoy hablaremos de Roy Brown, el protagonista de este caso, quien logró lo que parecía imposible: demostrar su inocencia. Desde el momento del crimen, todas las pruebas apuntaban hacia él. El tiempo del delito, el motivo y las pruebas en la escena lo señalaban como el asesino. Era un caso aparentemente irrefutable. Ni siquiera tuvo la oportunidad de apelar, pero Roy nunca se rindió. Sin ayuda de nadie, se valió de sí mismo y pasó 15 años estudiando e investigando. Se convirtió en un experto en resolver casos y finalmente encontró al verdadero culpable, dándose cuenta de que el asesino siempre había estado cerca. Además, el verdadero culpable utilizó métodos extremadamente ingeniosos para engañar a todos. Pero, ¿quién era el asesino y cómo logró Roy Brown revertir su condena paso a paso? Bienvenidos, hoy vamos a desentrañar el caso del siglo de Roy Brown. Todo comenzó con un incendio. El 23 de mayo de 1991, alrededor de las 2 de la madrugada, una granja en el condado de Cayuga, Nueva York, se incendió de manera repentina. El intenso calor y las explosiones despertaron a los vecinos, quienes salieron a ver lo que sucedía y llamaron a los bomberos. El equipo de bomberos llegó rápidamente, pero la casa ya estaba completamente envuelta en llamas, lo que hacía imposible ingresar para salvar a alguien. Les tomó toda la noche extinguir el incendio. Cuando finalmente lograron entrar en la casa, comenzaron a buscar sobrevivientes. Sin embargo, no encontraron a nadie dentro, ni siquiera al dueño de la granja. En ese momento, un bombero llamado Barry Benzie gritó al descubrir algo inquietante. A unos 100 metros de la casa, encontraron el cadáver desnudo de una mujer. Tras examinarla, confirmaron que era la dueña de la casa, Sabrina Kulakowski. Lo extraño era que su cuerpo no presentaba quemaduras, pero sí múltiples heridas de arma blanca y un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente. Claramente, había sido asesinada. El jefe de bomberos contactó de inmediato a la policía. Tras investigar la escena, se encontraron restos de acelerantes, lo que indicaba que el incendio había sido provocado intencionalmente. Era probable que el incendiario fuera el asesino. El informe forense reveló que Sabrina ya estaba muerta cuando se inició el incendio, lo que sugería que el asesino quemó la casa para destruir pruebas. Esto indicaba que el asesino tenía conocimiento sobre cómo funciona una investigación policial. Además, se encontró ADN del asesino en las uñas de Sabrina. Lamentablemente, en aquella época la tecnología de análisis de ADN aún no estaba lo suficientemente avanzada, por lo que no se pudo identificar al asesino. La policía tuvo que seguir buscando otras pistas. El informe forense reveló que el cuerpo de Sabrina tenía más de 100 heridas diferentes: puñaladas, golpes con un objeto contundente e incluso mordeduras. Todo indicaba que había sufrido una agresión brutal antes de morir. La policía dedujo que el asesino debía tener un gran rencor hacia ella, por lo que probablemente era alguien que la conocía bien. Eso explicaría por qué el asesino incendió la casa, para eliminar pruebas. La policía comenzó a investigar a las personas cercanas a Sabrina. Ella tenía 49 años y trabajaba en una agencia de protección infantil. Era amable y llevaba una vida sencilla. Trabajaba, veía televisión en casa y no tenía enemigos conocidos. Sin embargo, la policía descubrió que había tenido problemas con su exesposo, Ronald. Muchas veces, en los casos de asesinato, las disputas entre parejas pueden ser un motivo común. Ronald fue identificado como el principal sospechoso y llevado a la comisaría para ser interrogado. Él insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de Sabrina. Afirmó que su divorcio había sido amistoso y que aún mantenían una buena relación. De hecho, tras el divorcio, Ronald le dejó la casa a Sabrina para que viviera en ella. Y esa era precisamente la granja que se incendió. Además, presentó una coartada sólida. La noche del crimen, se encontraba en la ciudad de Macon, en el estado de Washington. Tras verificar su coartada, la policía confirmó que no mentía y lo descartó como sospechoso. Otro sospechoso surgió: Barry, el bombero que encontró el cuerpo. Según la experiencia policial, la persona que encuentra el cadáver suele ser un posible sospechoso. Además, Barry era el hermano menor de Ronald, lo que significaba que conocía bien a Sabrina. Pero había algo más importante. La policía se dio cuenta de que Barry había encontrado el cuerpo demasiado rápido, lo cual era sospechoso. Sin embargo, su coartada también era sólida. La noche del crimen, entre las 12 y la 1:30 de la madrugada, estuvo en un club nocturno bebiendo, y varias personas lo confirmaron. Al no encontrar más sospechosos, la policía recurrió a un método tradicional: interrogar a todos los conocidos de Sabrina uno por uno. A veces, los métodos más simples son los más efectivos. Durante los interrogatorios,
un colega de Sabrina recordó que alguien sí tenía un conflicto con ella, Roy Brown. 8 meses antes del crimen, una joven de 17 años denunció a su padre, Roy Brown, por abuso, y Sabrina fue la encargada de su caso en la Agencia de Protección Infantil. Roy estaba furioso porque le quitaron la custodia de su hija y comenzó a acosar a Sabrina con llamadas y cartas amenazantes. Incluso, prendió fuego al jardín de la agencia en un intento de intimidarlos. Aunque el incendio no causó daños graves, Roy fue arrestado por amenazas e incendio premeditado y sentenciado a 8 meses de prisión. 6 días antes del asesinato de Sabrina, Roy había sido liberado de la cárcel. Esto hizo que la policía lo considerara el principal sospechoso y lo llevaron para ser interrogado. Roy afirmó tener una coartada. Dijo que la noche del crimen estuvo en casa con su novia. Pero cuando la policía intentó verificar su historia, descubrieron que su novia estaba en prisión en ese momento. Esto aumentó aún más las sospechas en su contra. A pesar de que intentó explicar que mintió por miedo, la policía ya no le creyó. La policía entonces recordó que el informe forense había encontrado mordeduras en el cuerpo de Sabrina. Compararon las marcas de mordeduras con las de Roy Brown. Aunque sabemos que Roy era inocente, 6 de las 7 pruebas coincidían con él. Todas las pruebas apuntaban en su contra. Tenía un motivo, una oportunidad y evidencia física en la escena del crimen. La policía lo arrestó y el tribunal lo condenó por asesinato en primer grado, sentenciándolo a cadena perpetua. Tendría que pasar al menos 25 años en prisión antes de tener la posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, Roy nunca aceptó su destino y se negó incluso a dormir en la cama de la prisión, diciendo: "Esa cama es para criminales, y yo no soy uno". A pesar de todo, Roy no perdió la esperanza de revertir su condena. Si nadie lo ayudaba, dependería de sí mismo. Así comenzó un camino de autoliberación que quedaría registrado en la historia. Durante los siguientes 7 años, Roy se dedicó incansablemente a estudiar leyes, recopilando toda la información posible sobre su caso a través de diversas fuentes. Consiguió reunir documentos cruciales para su defensa y los envió a su padre para su custodia. Aunque aún no sabía con certeza quién era el verdadero culpable, tras años de estudio ya dominaba cada detalle del caso y había descubierto ciertas irregularidades. Roy estaba convencido de que encontrar al verdadero asesino era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, ocurrió un incidente inesperado. Tiempo después, la casa de su padre sufrió un incendio. Aunque su padre resultó ileso, toda la documentación que Roy había recopilado fue destruida. Años de esfuerzo se convirtieron en cenizas en cuestión de minutos. Al recibir la noticia, Roy sufrió una crisis emocional que lo llevó al borde del suicidio. No obstante, después de tantos años de aprendizaje y transformación, ya no era el hombre impulsivo del pasado. Ahora comprendía que su temperamento había sido la razón por la que la gente lo había rechazado y por la que nadie había creído en su inocencia. Pronto recuperó la calma y decidió comenzar de nuevo. Esta vez, la suerte parecía estar de su lado. Mientras buscaba nuevamente los archivos de su caso, descubrió accidentalmente una ley llamada Ley de Libertad de Información, promulgada en 1996. Esta ley garantizaba el derecho del público a acceder a información no confidencial, lo que significaba que cualquier ciudadano podía solicitar documentos oficiales sobre un caso. Dado que la ley se implementó después de su encarcelamiento y nunca había sido anunciada formalmente, Roy acababa de enterarse de su existencia. Con solo $30, adquirió todos los documentos relacionados con su caso. Entre ellos, una declaración en particular llamó su atención. Se trataba de Barry Benz, el bombero que había encontrado el cadáver y que, además, era el hermano menor del exesposo de Sabrina. En su momento, la policía lo investigó, pero lo descartó como sospechoso debido a su coartada. Sin embargo, la nueva declaración hacía que su coartada pareciera sospechosa. Según la investigación inicial, Barry había estado en un club nocturno entre las 12 de la noche y la 1:30 de la madrugada, rodeado de testigos que confirmaron su presencia. El incendio en la casa de Sabrina ocurrió entre las 12:30 de la noche y la 1 de la madrugada, lo que, en teoría, lo exculpaba. Pero Roy notó un detalle que la policía había pasado por alto. Un testigo del hecho nocturno mencionó que vio a Barry hasta las 12 de la noche y no volvió a verlo hasta la 1:30 de la madrugada. En aquel momento, la policía no le dio importancia a esta información, suponiendo que Barry solo había ido al baño. Roy sospechó que Barry pudo haber salido por la ventana del baño del club nocturno alrededor de las 12:30 de la noche, ir hasta la casa de Sabrina, cometer el crimen y regresar antes de la 1:30 de la madrugada. Según el mapa, el trayecto de ida y vuelta tomaba solo 30 minutos, lo que encajaba perfectamente con el tiempo en que estuvo ausente del club. Además, si al regresar Barry rompía intencionalmente una botella para llamar la atención, los clientes del bar lo recordarían, fortaleciendo su coartada. A pesar de estas revelaciones,
Todo seguía siendo una teoría. Pero Roy estaba convencido de que Barry era el verdadero asesino. La motivación del crimen parecía estar relacionada con una disputa por la propiedad. Después de divorciarse, Ronald, el ex esposo de Sabrina, decidió que ella podía seguir viviendo en la casa sin pagar nada. Este hecho enfureció a Barry, quien quería la propiedad para sí mismo. Probablemente intentó convencer a Sabrina de que se fuera, pero al negarse, la asesinó. Con esta nueva teoría, Roy solicitó la reapertura de su caso, pero el tribunal rechazó su petición, argumentando que su hipótesis era solo una suposición sin pruebas contundentes. Sin rendirse, Roy solicitó una prueba de ADN, ya que en el momento del crimen se había recuperado una muestra de ADN debajo de las uñas de la víctima. Sin embargo, el juez se negó nuevamente, argumentando que en los años 90 la tecnología del ADN aún no era confiable. Indignado, Roy decidió tomar una medida extrema. En la víspera de Navidad, le escribió una carta a Barry. Barry Bench, soy Roy Brown. Sé lo que le hiciste a Sabrina y pronto obtendré tu ADN para demostrar que eres el asesino. Me has hecho pasar más de 10 años en prisión injustamente, pero te juro que haré justicia. Te deseo una infeliz Navidad. Roy no solo estaba amenazando a Barry, sino que quería sembrar miedo en él. Sabía que, bajo presión, las personas suelen cometer errores. Su plan funcionó. Barry entró en pánico, atormentado por el miedo, tomó una decisión drástica. Días después, se suicidó arrojándose a las vías del tren. Hasta el último momento, nunca confesó su crimen. Aunque el verdadero culpable había muerto, Roy aún no tenía forma de probar su inocencia. La esperanza de salir de prisión se desvanecía. Abatido, cayó en una profunda desesperación. Para muchos, esto habría significado la rendición definitiva. Sin embargo, después de un tiempo de reflexión, Roy decidió seguir luchando. En su búsqueda, descubrió una organización llamada Proyecto Inocencia, dedicada a ayudar a personas condenadas injustamente. Al contactarlos, su caso fue rechazado inicialmente. Tras revisar los documentos, el director de la organización también creyó que Roy era culpable. No quería ayudar a un criminal a salir en libertad, pero tras conocer la historia de Roy y sus años de lucha incansable, cambió de opinión. No podía creer que un verdadero asesino pasara más de una década intentando probar su inocencia. Finalmente, el Proyecto Inocencia aceptó ayudarlo. Como Barry había muerto, la corte no permitiría tomar muestras de su ADN. Sin embargo, los expertos del proyecto idearon otra estrategia: obtener ADN de la hija de Barry. Cuando la organización Innocence Project presentó este informe ante el tribunal, el resultado fue inesperado. Todavía se negaron a reabrir el caso. La razón fue que no reconocían los resultados de la comparación de ADN entre parientes cercanos. De hecho, esta vez el tribunal era plenamente consciente de que habían condenado injustamente a Roy en el pasado. Sin embargo, se negaban a reabrir el caso porque, si se revocaba la condena, todos los funcionarios judiciales que participaron en el juicio original serían sancionados, lo que significaba el fin de sus carreras. Por eso, tanto el tribunal como la fiscalía y la policía hicieron todo lo posible para impedir la revisión del caso, incluso recurriendo a medios poco éticos e ignorando la justicia. La Innocence Project, con su experiencia en casos de condenas erróneas, no se rindió. Si no podían seguir el camino legal convencional, buscarían otra estrategia. Decidieron movilizar a la opinión pública y presionar al tribunal. Primero, divulgaron toda la información del caso en los principales medios de comunicación y redes sociales, exponiendo cómo Roy había sido víctima de una injusticia. Luego, compartieron su dura experiencia a lo largo de los años, conmoviendo a la opinión pública. Pronto, todo el país se indignó y expresó su apoyo a Roy. Cuando la presión mediática alcanzó su punto máximo, Roy solicitó una nueva revisión del caso. Esta vez, el tribunal no pudo soportar la presión pública y finalmente aceptó reabrir el juicio. Días después, se obtuvo una muestra de ADN de Paris Bench. Tras la comparación, se confirmó que coincidía completamente con el ADN del verdadero asesino. Incluso la marca de mordedura en la víctima coincidía con la de Paris, demostrando que la supuesta coincidencia con Roy fue un error forense. Paris era el verdadero culpable. Así, después de 15 largos años de lucha, la pesadilla terminó. El 23 de enero de 2007, a los 46 años, Roy finalmente recuperó su libertad. Posteriormente, Roy recibió una compensación de $2.6 millones. Su historia se volvió ampliamente conocida y se convirtió en un símbolo de perseverancia y justicia. Después de todo, no cualquiera podría haber soportado 15 años de sufrimiento sin rendirse, especialmente después de haber pasado por 2 golpes devastadores. Esto nos deja una valiosa lección. A veces, solo necesitamos seguir adelante,
porque el milagro podría estar a solo un paso de distancia. Este fue el final de nuestra historia de hoy. Si te gusta mi canal, no olvides suscribirte antes de irte. Nos vemos en el próximo episodio.